Era un día soleado cuando Martina, una niña alegre y curiosa, salió al jardín con sus globos que habían quedado de su cumpleaños. Martina adoraba esos globos, pues le recordaban lo feliz que fue en su fiesta, junto a sus amigos y familia. Pero, por un descuido, los globos se soltaron de su mano y comenzaron a elevarse hacia el cielo. Martina miró con asombro y algo de tristeza, como los globos subían y se alejaban lentamente. «Vuelvan», gritó Martina, agitando los brazos, aunque sabía que el viento los llevaba cada vez más lejos. Justo en ese momento, un pajarito azul con plumas brillantes, que hasta ahora había estado picoteando migas en el suelo, se acercó. El pajarito trinó una melodía alegre, llenando de esperanza a Martina. Martina, con el pajarito a su lado, comenzó a imaginar las aventuras que los globos podrían estar viviendo. Un globo libre podrá volar sobre un bosque lleno de árboles altos y hojas susurrantes, pensó ella. Buscó y liberó más globos para que vuelen sobre el bosque, con animalitos curiosos observando su paso. Luego, Martina vio cómo los globos sobrevolaban un lago sereno, donde los peces saltaban felices. Ahora los globos está visitando ese lago donde el agua refleja el sol como si fuera un espejo mágico, pensó ella, mientras el pajarito asentía con entusiasmo. Por último, observó al globo rojo navegando entre las nubes, como si jugara a las escondidas con el sol. Debe estar disfrutando de una vista maravillosa desde allá arriba, susurró, dibujando una sonrisa en su rostro. El pajarito, alegre, canturreaba a su lado, como diciéndole que imaginase las aventuras que tendrán sus globos en ese viaje a lo desconocido. A medida que pasaba el tiempo, Martina comenzó a entender que, a veces, lo importante no era regresar lo perdido, sino disfrutar del recorrido y la compañía. El pajarito, con su canto encantador, le había enseñado el valor de la amistad y a disfrutar del momento presente. Finalmente, Martina dejó de buscar en el cielo y dirigió su atención a la nueva amistad que había formado en su camino. Miró al pajarito y dijo, «Gracias por estar conmigo». El pajarito, como respuesta, dio un saltito y volvió a trinar su canción más hermosa. Y así terminó el día, con Martina y su amigo al lado disfrutando de la tarde juntos, comprendiendo que las aventuras a veces están en los lugares menos esperados, y que los verdaderos tesoros se encuentran con el corazón. Hola amiguitos. ¿Les está gustando el vídeo? Espero que sí. No olviden suscribirse al canal y dejar un like si les ha gustado. También me encantaría saber qué historias les gustaría ver en el canal, así que dejen sus comentarios. Hasta la próxima aventura.